Hola, buenos días, hermanos y hermanas, ¿cómo están todos en este día tan maravilloso? Alabando y adorando al Padre Celestial, como el libro de Mormón, hermanos y hermanas. Lo pueden buscar en las iglesias, en la tienda, donde quieran. Es otro testamento de Jesucristo, el libro de Mormón. Padre Celestial, gloria a Dios, hermanos y hermanas. ¿Cómo están en este día tan maravilloso, tan especial? Aquí tenemos el libro de Aarón. Los nefitas guardan la ley de Moisés, miran adelante hacia la venida de Cristo y prosperan en la tierra. Muchos profetas trabajan con diligencia para conservar al pueblo en el camino de la verdad, aproximadamente en el año 399 y 361 AC. Ahora bien, he aquí yo Aarón, escribo unas pocas palabras de acuerdo con el mandato de mi padre Enos, para que sea preservada nuestra genealogía. Y como estas planchas son pequeñas, ya que estas cosas se escriben con el propósito de beneficiar a nuestros hermanos, los lamanitas, es preciso pues que escriba un poco, pero no escribe lo de mis profecías, ni de mis revelaciones, pues ¿qué más podría yo escribir de lo que mi padre han escrito? ¿Acaso no han revelado ellos el plan de salvación? Os digo que si yo esto me basta. He aquí conviene que se haga mucho entre este pueblo a causa de la dureza de sus corazones y la sordera de sus oídos, y la ceguedad de su mente y la dureza de sus servicios. No obstante, Dios es misericordioso en sumo grado con ellos, y hasta ahora no lo has barrido de la superficie de la tierra. Y hay muchos entre nosotros que reciben muchas revelaciones, porque no todos son obstinados, y todos los que no son de dura cerviz y tienen fe gozan de comunicación con el Santo Espíritu, es el cual se manifiesta a los hijos de los hombres según su fe. Reposo que es como mi redentor, porque sé que él reposaré y me regocijo en el día en que mi ser mortal se vestirá de inmortalidad, y estaré delante de él. Entonces veré su faz con placer, y él me dirá: ven a mí, tú que bendito eres. Hay un lugar preparado para ti en las mansiones de mi Padre. Amén. Gloria a Dios, Padre Celestial. Espíritu Santo, aleluya, gloria a Dios, hermanos y hermanas. Y dice: y ahora bien, he aquí, habían pasado ya 200 años, y el pueblo de Nefi se había hecho fuerte en el país. Se esforzaban por guardar la ley de Moisés y santificar el día de reposo ante el Señor, y no profanaban ni tampoco blasfemaban. Y las leyes del país eran sumamente escritas, y estaban esparcidos sobre gran parte de la superficie de la tierra. Y los lamanitas también, y estos eran mucho más numerosos que los nefitas, y se deleitaban en el asesinato y bebían la sangre de los animales. Gloria a Dios, sin pedirle permiso a Dios. Hacían todas esas cosas desastrosas, hermanos y hermanas, en contra del Padre Celestial, crímenes. Y sucedió que muchas veces vinieron a las batallas contra nosotros los nefitas, pero nuestros reyes y dirigentes eran grandes hombres en la fe del Señor, y enseñaron a la gente las vías del Señor. Por lo tanto, resistimos los lamanitas y los lanzamos de nuestra tierra, y empezamos a fortificar nuestras ciudades y los sitios de nuestra herencia, cualquiera que fuesen, y nos multiplicamos en sumo grado, y nos entendimos sobre los superficies de la tierra, y llegamos a ser sumamente ricos en oro y plata, y en copas preciosas, y en finas obras de madera. Aarón 1 al 5 al 11.
en edificio y en mecanismo, y también en hierro y cobre y en bronce y acero, elaborando todo género de herramientas de varias clases para cultivar la tierra y armas de guerra. Si la flecha puntiaguda y la aljaba, y el dardo y la jabalina, y todo preparativo para la guerra, y estando así preparados para hacer frente a los lamanitas, estos no prevalecieron contra nosotros, sino que se cumplió la palabra en el Señor. Habló a nuestro Padre, diciendo: según guardaréis mis mandamientos, prepararéis en la tierra. Y aconteció que los profetas del Señor amonestaron al pueblo de Nefi, según la palabra de Dios, que si ellos nos guardaban los mandamientos, sino que caían en transgresiones, serían destruidos sobre la faz de la tierra. Por tanto, los profetas y los sacerdotes y los maestros trabajaron diligentemente, exhortando con toda longanimidad al pueblo a la diligencia, enseñando la ley de Moisés y el objeto para el cual fue dada, persuadiéndolos a mirar adelante hacia el Mesías y a creer en su venida como si ya se hubiese. Aarón del 1 al 12, Oni del 1 al 4. Verificado, y fue de esta manera como las enseñaron, y sucedió que por obrar así evitaron que los del pueblo fuesen destruidos sobre de la faz de la tierra, pues compusieron sus corazones con la palabra, exhortándolos sin cesar a que se arrepientan en el nombre del Señor, en el nombre de Cristo, del Espíritu Santo. Aconteció que había transcurrido 238 años en guerra y contiendas y disensiones durante gran parte del tiempo, Padre Celestial. Y yo, Aarón, no escribo más porque las planchas son pequeñas, pero he aquí, hermanos míos, podéis descubrir a las otras planchas de Nefi, pues he aquí sobre ella está grabada la historia de nuestra guerra, según los escritos de los reyes o los que ellos hicieron escribir. Y entrego esta plancha en manos de mi hijo Oni para que se lleven según los mandamientos de mi padre. El libro de Oni. El libro de Oni, hermanos y hermanas, dice aquí: Oni amaron Kemis y Abinadom y Maleki. Cada uno a su vez llevan los anales. Mosía descubre el pueblo de Saraenla, el cual había llegado de Jerusalén en la época de Sedequías. Mosía es nombrado rey. Los milequitas habían descubierto a Coriantur, el último de los hereditas, el rey Benjamín. Sucede a Mosía: los hombres deben ofrecer su alma como ofrenda a Cristo aproximadamente en el año 323 y en el año 130 AC antes de Cristo. Gloria a Dios. Y aquí sucedió que yo, Oni no es ese extraterrestre que le ponen esos nombres así de apodo. Este es de verdad aquí. Habiéndome mandado mi padre Aarón que escribiera algo sobre esta plancha para preservar nuestra genealogía, quisiera por tanto que supiese que durante el curso de mi vida combatí mucho con la espada para preservar. Dice: y Aarón no escribió más que para preservar a mi pueblo, los nefitas, de caer en manos de los lamanitas, sus enemigos. Mas he aquí, en cuanto a mí, yo soy inicuo y no he guardado los estatutos y mandamientos del Señor como debía haberlo hecho. Y sucedió que habían transcurrido 276 años y habíamos tenido muchas épocas de paz y habíamos tenido muchas épocas de serías de guerra y derramamiento de sangre. Si en fin habían pasado 282 años y yo había guardado esta plancha según los mandatos de mi padre, las entregué a mi hijo Aarón y así terminó. Y ahora yo, Aarón, escribo las cosas que vaya a escribir y que son pocas en el libro de mi padre. He aquí sucedió que habían pasado ya
320 años, y la parte más inicua de los levitas fue destruida, porque el Señor no quiso permitir, después de que los hubo sacado de la tierra de Jerusalén y guardado y preservado de caer en las manos de sus enemigos, si no quiso permitir que dejasen de verificarse la palabra que habló a nuestro Padre, diciendo: si no guardáis mis mandamientos, no prosperaréis en la tierra. O preparéis, o preparado, o prepararse. Gloria a Dios Padre Celestial. Dice: por lo tanto el Señor lo visitó grandes juicios, no obstante preservó a los justos para que no perecieran en los libros de las manos de sus enemigos. Y sucedió que entregué la plancha a mi hermano Kemis, y ahora yo, Kemis, lo poco que escribió lo hago en el mismo libro que mi hermano, pues he aquí, vi que lo último que escribió en lo que escribió de su propia mano, y lo escribió a puño y letra, el mismo día en que lo entregó, y de este modo los anales, porque es según los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Y así terminó. Gloria a Dios Padre Celestial. Dice: aquí yo, Abinadón, soy hijo de Kemis. He aquí sucedió que vi mucha guerra y contención entre mi pueblo, los nefitas y los lamanitas, con mi propia espada. He quitado la vida a muchos de los lamanitas en defensa de mis hermanos. Oni 1:5-14. Y he aquí la historia de este pueblo está grabada sobre esta plancha que guardan los reyes según las generaciones, y yo no sé de ninguna revelación salvo lo que se ha escrito en mi profecía tampoco. Por tanto es suficiente lo que está escrito, y con esto concluyo. He aquí soy Amalequi, hijo de Abinadón. He aquí los hablaré algo conciertemente a Mosías, que fue hecho rey de tierra de Saraenla. Pues he aquí le advirtió el Señor que huyera de la tierra de Nefi, y que cuantos quisieran escuchar la voz del Señor también deberían partir de la tierra con él hacia el desierto. Padre Celestial, para que salvaran su vida. Y sucedió que obró según el Señor le había mandado, y cuantos quisieron escuchar la voz del Señor salieron de la tierra para el desierto, y fueron conducidos por muchas predicaciones y profecías, y continuamente fueron amonestados por la palabra de Dios y guiados por el poder de su brazo a través del desierto, hasta que llegaron a la tierra que se llama la tierra de Saraenla, y descubrieron a un pueblo llamado el pueblo de Saraenla. Ahora bien, hubo gran alegría entre el pueblo de Saraenla, y también Saraenla se regocijó en extremo. Oni el 1 del 15 al 25. El Señor había enviado al pueblo de Mosías con la plancha de bronce que contenían los anales de los judíos. Y aquí sucedió que Mosías descubrió que la gente de Saraenla había salido de Jerusalén en la época que Sedequías, rey de Judá, fue llevado cautivo a Babilonia, y viajaron por el desierto, y la mano del Señor con los conjuntos a través de las grandes aguas a la tierra donde Mosías los encontró, y allí habían morado desde aquel tiempo. Y en la época que Mosías los descubrió, habían llegado a ser numerosos en extremo. No obstante, habían tenido muchas guerras y a través contiendas, y de cuando en cuando habían caído por la espada, y su idioma se había corrompido, y no habían llevado anales consigo, y negaban la existencia de su Creador. Y Mosías ni su pueblo podían esconderlos. Pero aconteció que Mosías hizo que les enseñara su idioma, y sucedió que después de haber sido instruido en el idioma de Mosías, Saraenla dio una genealogía de su padre según su memoria, y está escrita, más no en esta plancha. Y aconteció que el pueblo de Saraenla y el Mosías se unieron, y Mosías fue nombrado para ser su rey. Y aconteció que los días de Mosías se
se le trajo una piedra grande con grabados y él interpretó los grabados por el don y el poder de Dios, Padre Celestial. Y relataban las historias de un tal Coriantur y la matanza de su pueblo. Y el pueblo de Sara él la descubrió a Coriantur y vivió con ellos por el término de 9 lunas. Y vivió con ellos con el término de 9 lunas. Y también revelaban algunas palabras acerca de los padres de Coriantur. Y tus primeros padres vinieron de la torre en la ocasión en que el Señor confundió el lenguaje del pueblo, y el rigor del Señor cayó sobre ellos, de acuerdo con su juicio, que con su justo y sus huesos se hallaban esparcidos en la tierra del norte, porque antes las personas hablaban todito el mismo idioma, Padre Celestial, y el Padre Celestial confundió todos los idiomas, porque no había otra forma. He aquí yo, Amalequi, nací en los días de Mosías, y he enviado hasta ver su muerte, y su hijo Benjamín reina en un lugar. Y he aquí que he visto una guerra sería en los días del rey Benjamín, y mucho derramamiento de sangre entre nefitas y lamanitas, más he aquí que los nefitas los superaron en gran manera, si tal grado que el rey Benjamín arrojó a los lamanitas de la tierra de Saenla. Y aconteció que José envejecer y no teniendo descendencia, y sabiendo que el rey Benjamín es un varón justo ante el Señor, ante los ojos del Señor, del Espíritu Santo, Padre Celestial Jesús de Nazaret, entregaré por tanto estas planchas, exhortando ante todos los hombres que avengan a Dios, el Santo de Israel, y crean en la profecía y en las revelaciones y en la administración de ángeles, en el don de hablar en lenguas, en el don de interpretación de lenguas, y en todas las cosas que son buenas, porque nada hay que sea bueno que no venga del Señor. Todo lo que venga del Señor es bueno. Gloria a Dios, hermanos y hermanas, Padre Celestial. Dice, y el Señor, y lo que es malo viene del diablo, del adversario, del acusador. Y ahora bien, mis amados hermanos, quisiera que vinieseis a Cristo, al cual es el Santo de Israel, y participaréis de su salvación, del poder de su redención, si venís a Él y ofrecedle vuestra alma entera, como ofrenda y continua, ayunando y orando, y perseverad hasta el fin, y así como vive el Señor, seréis salvos. Palabras de Mormón, Ovni 1 al 26, Palabras de Mormón 1 al 1. Y ahora quisiera decir algo concernientemente a cierto grupo que fue el desierto para volver a la tierra de Nefi, porque había muchos que deseaban poseer la tierra, sus herencias. Gloria a Dios. Y ahora quisiera decir algo conciernemente a cierto grupo que fue al desierto para volver a la tierra de Nefi, porque había muchos que deseaban poseer la tierra de su herencia. Gloria a Dios, Padre Celestial. Hermanos míos, hermanas mías, cuidado con lo que deseas. Cuidado con lo que deseas, hermanos, hermanas. Porque así lo dice el Padre. Cuidado con lo que deseas, hermanos y hermanas. De modo que partieron para el desierto, y su caudillo, siendo un hombre fuerte, poderoso y obstinado, provocó por tanto una contienda entre ellos, y todo menos 50 fueron muertos. ¿Por qué? Porque él posee la tierra ajena a la mala. Gloria a Dios, Padre Celestial. Alabado sea mi Señor Jesús de Nazaret. De modo que partieron para el desierto, y su caudillo, siendo un hombre fuerte, poderoso y obstinado, provocó por tanto una contienda entre, gloria a Dios, Padre Celestial, y caudillo, siendo un hombre fuerte, poderoso y obstinado, provocó por tanto una contienda entre ellos, y todos menos 50 fueron muertos. Padre Celestial. De modo que partieron al desierto, y caudillo obstinado provocó por tanto una contienda entre ellos, y todo menos 50 fueron muertos en el desierto, y estos retomaron a la tierra de Saraenla.
Y aconteció que también llevaron consigo a otro hasta un número considerable. Y otra vez emprendieron su viaje para el desierto. Y yo, Amalequi, tenía un hermano que también fue con ellos, y desde entonces nada he sabido de ellos, y estoy para descender a mi sepultura, y esta plancha están llenas, y doy fin a mi narración. Gloria a Dios Padre Celestial. La palabra de Mormón. Dice: Mormón compendia las planchas mayores de Nefi, coloca la plancha menores junto con las otras planchas. El rey Benjamín establece la paz en la tierra aproximadamente en el 385, en el año 385 DC, después de Cristo. Y ahora bien, yo, Mormón, estando a punto de entregar en manos de mi hijo Moroni los anales que se he estado haciendo, he aquí que he presenciado todas las destrucciones de mi pueblo, los nefitas. Palabra de Mormón 1, 2 al 9. Gloria a Dios, hermanos y hermanas, y hasta aquí la palabra de la Santa Escritura. Seguiremos orando y adorando de día y de noche, a toda hora sin descanso. En el nombre de Jesús y el Espíritu Santo, amén. Que tengan un feliz resto del día.